Mauro creía en el orden. Su vida era un testamento a la precisión. Un traje perfectamente planchado cada mañana. Un nudo de corbata Windsor impecable. Una sonrisa calibrada para cada cliente, cada colega, cada situación. A sus 45 años, era el gerente de ventas que todos admiraban en esa selva de cristal y acero, que era el corazón corporativo de la Ciudad de México. Su mundo olía a café caro y a éxito. Sin embargo, todo ese orden se fracturó una noche cualquiera, no con un estruendo, sino con una vibración silenciosa y traicionera. El zumbido no venía del teléfono de su esposa Nayara, que descansaba en la mesita de noche, venía de su bolso de diseñador, arrojado con descuido sobre una silla. Una curiosidad helada, un instinto que había ignorado por semanas, lo obligó a acercarse. En el fondo, debajo de un labial y un monedero, encontró un segundo celular. Uno barato, anónimo, un teléfono para una vida secreta. Y en ese instante, el mundo de Mauro no explotó, se congeló. Hasta ese momento, su vida había sido la imagen misma de la estabilidad. Su departamento en Polanco era un santuario de buen gusto, con vistas panorámicas que confirmaban su ascenso. Nayara, su esposa desde hacía 15 años, era el complemento perfecto, hermosa, socialmente brillante, la anfitriona ideal. Juntos formaban una de esas parejas de poder que se admiran en las galas anuales de la empresa, un equipo invencible. Él recordaba los domingos por la mañana, con el sol entrando por los ventanales, el olor a pan tostado y el periódico del día sobre la mesa. Hablaban de viajes futuros, de la casa de campo que comprarían algún día. Eran sueños sólidos, tangibles, construidos sobre una base que él creía de roca. Su red de apoyo eran ellos dos, un círculo cerrado y autosuficiente. ¿Para qué más? Pero las grietas habían comenzado a aparecer, tan finas que al principio eran invisibles, pequeños detalles que su mente lógica se esforzaba por descartar. Nayara empezó a tener reuniones de caridad, que se extendían hasta tarde. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier sitio, ahora estaba siempre boca abajo o en su bolso. Si él entraba en la habitación mientras ella hablaba, la conversación terminaba abruptamente con un «luego te llamo». Es el estrés del nuevo proyecto, se decía Mauro a sí mismo, mientras ajustaba su reloj, necesita su espacio. Luego vinieron los gastos inexplicables en la tarjeta de crédito, cenas en restaurantes a los que él nunca había ido, flores de una florería que no conocía. Cuando le preguntaba, ella tenía una respuesta rápida, una sonrisa encantadora que desarmaba la sospecha. Era un regalo para una amiga, amor. Se me olvidó contarte. Y él, el maestro de la negociación, el hombre que leía las intenciones en el parpadeo de un cliente, le creía. O elegía creerle. Su propio mundo también se sentía menos firme. En el trabajo, un proyecto importante le fue asignado a un colega más joven. Una injusticia silenciosa que su jefe justificó con palabras vacías sobre nuevas energías. Sintió el primer pinchazo de inseguridad en años, pero lo ocultó bajo una capa de profesionalismo. No podía permitirse parecer débil. En casa el silencio se hacía cada vez más pesado. Las cenas se volvieron una rutina de preguntas y respuestas cortas. ¿Cómo te fue hoy? Bien. Cansado. Igual. Mucho trabajo. El afecto se volvió mecánico, un beso en la mejilla al despedirse, un roce de manos al pasar. La pasión que alguna vez tuvieron, se había convertido en una memoria lejana. Un eco en la casa demasiado grande. Mauro lo sentía. Pero se convencía de que era una fase. Todas las parejas pasaban por eso, ¿no? Se aferraba a la idea de que podía controlar la situación, que con un poco de esfuerzo, todo volvería a la normalidad. Planeó unas vacaciones sorpresa, compró boletos para el Caribe, imaginando que el sol y el mar derretirían el hielo que se había formado entre ellos. Cuando se los mostró a Nayara, ella sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. «Qué detalle, mi amor», dijo, su voz sin la emoción que él esperaba. «Pero justo en esas fechas tengo el evento anual de la fundación, es imposible faltar». Él canceló los boletos, se dijo que era un hombre comprensivo, un buen esposo. La noche en que encontró el teléfono, esa fachada de comprensión se hizo añicos. El código de desbloqueo fue ridículamente simple. La fecha de aniversario de ellos, una burla final. Lo que vio en la pantalla no fue solo la prueba de una infidelidad,
fue un guión detallado de su humillación. Mensajes que hablaban de encuentros clandestinos llenos de una pasión que él ya no reconocía. Burlas sobre su previsibilidad, sobre su amor aburrido. Fotografías. Risas. Una vida paralela que lo excluía por completo. Y entonces, el último mensaje. El que lo rompió. Nos vemos en la gala. No puedo esperar a verte brillar, sabiendo que eres mía. El remitente, Ricardo Torres. Un ejecutivo de la competencia. Un hombre al que Mauro había saludado con la mano en reuniones de negocios. Mauro no gritó, no lloró, no lanzó el teléfono contra la pared. Se quedó allí, de pie en la penumbra de su habitación, con el pulso firme y una claridad aterradora apoderándose de su mente. El dolor era un bloque de hielo sólido en su pecho. La tristeza se transformó, en cuestión de segundos, en algo mucho más frío. Más afilado. Volvió a colocar el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Regresó a su lado de la cama y se acostó, mirando el techo. Nayara a su lado, suspiró en sueños, ajena a la demolición que acababa de ocurrir en silencio. Él no la despertó. No habría una confrontación llena de gritos y lágrimas. Eso sería demasiado predecible. Demasiado desordenado. Su mente, entrenada para diseñar estrategias de venta y anticipar los movimientos del mercado, comenzó a trabajar. Pero esta vez, el producto era la venganza. Y el escenario de lanzamiento sería la gala anual de la empresa. El lugar donde las apariencias lo son todo. El lugar perfecto para que todas las máscaras cayeran. Las semanas que siguieron se convirtieron en el acto más exigente de su vida. Mauro se movía por su casa como un actor en un escenario que conocía de memoria, pero cuyo guión había sido reescrito en secreto. Mantenía la farsa con una disciplina marcial. Le preparaba el café a Nayara por la mañana. Le preguntaba por su día con un interés perfectamente simulado. Le daba un beso de buenas noches, un toque gélido, que a él le quemaba la piel pero que ella, envuelta en su propia ficción, no parecía notar. Cada una de sus mentiras era una gota de combustible para el motor helado que ahora movía a Mauro. Estoy agotada, amor. La organización de la gala es una locura este año, decía ella, mientras se probaba un vestido de diseñador frente al espejo. Te verás increíble, respondía él, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. En su mente ya la veía con ese mismo vestido, pero con el rostro descompuesto por el pánico. Por las noches mientras ella dormía, Mauro se convertía en el estratega que era. Su computadora portátil era su cuartel general. Usó sus habilidades, las mismas que lo hicieron un gerente de ventas de élite, para investigar a Ricardo Torres. No fue difícil. En el mundo corporativo, la vida de todos es un libro abierto. Descubrió sus finanzas, sus hábitos, sus debilidades. Y lo más importante, descubrió a su esposa. Sofía Torres. Una arquitecta con su propio estudio. Elegante, discreta, con una presencia en redes sociales mínima y profesional. En las pocas fotos que encontró, Mauro vio a una mujer con una mirada inteligente y una tristeza sutil que ahora comprendía. Ella también vivía en una mentira. Sintió una extraña punzada, no de lástima sino de conexión. Ella era la pieza que faltaba en su tablero. La presión lo estaba aislando. No podía confiar en nadie. Sus amigos lo verían como un pobre cornudo. Su familia le aconsejaría un divorcio ruidoso y desordenado. No. Esto no era un drama pasional. Era una operación de negocios. Y él iba a controlar la narrativa. La decisión de contactar a Sofía fue el punto de no retorno. No la llamó. No le envió un correo electrónico. Eso era torpe, rastreable. Se presentó en su estudio de arquitectura sin previo aviso. Ella lo recibió en una sala de reuniones minimalista, con paredes de cristal y una mesa de madera clara. Lo miraba con una curiosidad profesional, esperando una propuesta de trabajo. Mauro no perdió el tiempo con rodeos, colocó sobre la mesa un sobre delgado. Señora Torres, dijo, su voz calmada y nivelada. Mi nombre es Mauro Jiménez. Soy el esposo de Nayara Castillo. Creo que tenemos un problema de intereses en común, que involucra a nuestros respectivos cónyuges. Sofía lo miró, su expresión no cambió,
pero sus manos se detuvieron sobre su libreta. Abrió el sobre. Dentro, había un par de fotografías. No eran explícitas, pero sí inequívocas. Ricardo y Nayara riendo en un café, la mano de él sobre la de ella. Otra, saliendo de un hotel boutique. Ella levantó la vista. Sus ojos no estaban llenos de lágrimas, sino de una furia helada que Mauro reconoció al instante. Era la misma que sentía él. «¿Qué es lo que quiere, señor Jiménez?», preguntó, su voz firme. Aquí vino el momento clave. Mauro se inclinó hacia adelante, no como un hombre herido, sino como un socio proponiendo un trato. Ellos nos humillaron en secreto. Nos convirtieron en los extras de su pequeña historia. Yo no estoy interesado en el papel de la víctima. Y por lo que veo, usted tampoco. Hizo una pausa. Le propongo una fusión hostil. Reclamaremos nuestro poder, a la vista de todos. Sofía se quedó en silencio por un largo minuto, estudiando el rostro de Mauro. Vio a un hombre que había canalizado su dolor en un arma. Y en lugar de asustarse, sintió una oleada de respeto. «¿Cuál es el plan?», dijo finalmente. En las siguientes semanas, se reunieron varias veces, cafés discretos, salas de juntas prestadas, planearon la gala como si fuera una campaña de lanzamiento. Coordinaron sus atuarios. Mauro con un smoking clásico, impecable, Sofía con un vestido rojo, un color que no pedía permiso. Ensayaron su entrada, su lenguaje corporal, sus miradas. Durante esas reuniones, algo inesperado sucedió. Descubrieron una extraña camaradería. Hablaban de la traición, sí, pero de una manera clínica, casi desapegada. Compartían historias, no de amor perdido, sino de señales ignoradas, de mentiras que eligieron creer. Él siempre decía que sus viajes de negocios eran solitarios, comentó Sofía una tarde, removiendo su café. Ahora entiendo que no lo eran tanto. Nayara se quejaba de mi previsibilidad, respondió Mauro con una media sonrisa. Supongo que está a punto de llevarse una sorpresa. No había coqueteo. No había romance. Había un entendimiento profundo, un respeto mutuo nacido de la misma herida. Se habían convertido en aliados. En cómplices. La noche de la gala llegó. El salón del hotel era un mar de lentejuelas y sonrisas forzadas. La música era vibrante, el champán fluía sin cesar. Mauro observó la escena desde una entrada lateral, sintiendo el pulso firme en su muñeca. Vio a Nayara. Estaba radiante como había prometido. Reía, charlaba, el centro de atención. Sus ojos escaneaban la multitud, buscando a alguien. Buscando a Ricardo. Mauro lo vio también, al otro lado del salón, levantando una copa en su dirección. Mauro respiró hondo, miró a Sofía, que estaba a su lado, serena y lista. ¿Preparada?, preguntó él. Ella sintió una chispa de acero en su mirada. Nací preparada, le ofreció su brazo. Y caminaron hacia las puertas principales. El maestro de ceremonias estaba en el escenario, a punto de dar la bienvenida. Las puertas se abrieron de par en par. Y entonces, entraron. No hubo un anuncio, no hizo falta. El silencio se extendió como una onda expansiva desde la entrada. Las conversaciones se apagaron, las cabezas se giraron, la música pareció desvanecerse. Mauro caminaba con una confianza que nunca antes había proyectado. A su brazo, Sofía, deslumbrante en su vestido rojo, con la cabeza en alto y una mirada desafiante que recorría la sala. No parecían dos personas traicionadas, parecían una pareja de poder, una declaración andante. La cámara imaginaria de la historia se enfocó en el rostro de Nayara, su sonrisa se congeló, el color abandonó sus mejillas. La copa de champán tembló en su mano, el líquido dorado derramándose sobre sus dedos. Estaba petrificada, expuesta ante cientos de colegas, jefes y rivales. La máscara se había hecho añicos. Al otro lado del salón, Ricardo Torres se quedó pálido, su boca entreabierta en una mueca de incredulidad y pánico. Fue un golpe de gracia. Silencioso, elegante y absolutamente devastador. Mauro y Sofía no se detuvieron. Caminaron lentamente a través de la multitud que se abría a su paso, dirigiéndose directamente a la barra. No necesitaban decir una sola palabra. Su presencia juntos era el discurso más elocuente que se podía pronunciar. El murmullo comenzó a crecer, llenando el silencio. Preguntas. Miradas.
El escándalo acababa de nacer, y todos en esa sala eran testigos. La reputación de Nayara y Ricardo se desmoronaba en tiempo real. Mauro, en cambio, no era visto como el esposo engañado. La narrativa había cambiado. Ahora era el estratega implacable, el hombre que no debía ser subestimado. Su matrimonio había terminado, pero había ganado la guerra. El intercambio había sido un éxito rotundo. El bar del hotel era un mundo aparte. Un refugio de madera oscura y luz tenue, a años luz del estruendo de lentejuelas y susurros que habían dejado atrás. El hielo tintineaba en sus vasos. El silencio entre Mauro y Sofía ya no era tenso, ya no estaba lleno de estrategia. Era un silencio pesado, denso, el de dos soldados después de una batalla ganada a un costo incalculable. Él la observó. La luz ambarina suavizaba la dureza de su mirada, pero no la borraba. Había una fuerza en ella que él apenas empezaba a comprender. Rompió el silencio, su voz un poco más ronca de lo normal. Fue un buen intercambio. Sofía giró su vaso, mirando el whisky arremolinarse. Levantó la vista hacia él, y una media sonrisa, enigmática y genuina, se dibujó en sus labios. ¿Estás seguro de que solo fue eso? La pregunta quedó suspendida en el aire, vibrando con todas las posibilidades que Mauro se había negado a considerar. Se dio cuenta de que, durante semanas, Sofía no había sido solo una aliada, había sido su confesora, su espejo, la única persona en el mundo que veía al hombre detrás del plan. Y él había visto en ella no a una esposa traicionada sino a una arquitecta de su propio destino tan metódica y letal como él. No respondió, no hacía falta. Se terminaron sus bebidas en un acuerdo mudo y salieron a la fría noche de la ciudad. Un taxi para ella, su propio auto para él. Se despidieron con un simple asentimiento. No era un adiós, era una pausa. Los días que siguieron fueron extrañamente silenciosos. Mauro regresó a un departamento que ya no se sentía como un hogar, sino como la maqueta de una vida que ya no existía. Nayara se fue como había vivido su mentira, de forma rápida y eficiente. No hubo gritos, solo una llamada de su abogado. Los papeles del divorcio se tramitaron con la frialdad de una fusión empresarial. En menos de una semana, sus cosas desaparecieron. El vacío que dejó no era de tristeza, sino de un eco desconcertante. En el trabajo, el efecto fue inmediato y profundo. El murmullo que lo seguía por los pasillos no era de lástima, sino de una mezcla de temor y admiración. Ya no era Mauro, el gerente predecible. Era Mauro, el estratega. El hombre que había convertido su humillación personal en una demostración pública de poder. Su jefe lo llamó a su oficina, la puerta cerrada. «Mauro», dijo el hombre recostado en su silla de cuero. «No me importa tu vida personal, pero la forma en que manejaste la situación fue impecable, sin escándalos ruidosos, control de daños puro. Eso es lo que valoro». Se inclinó hacia adelante. «El proyecto que le di a Morales, quiero que lo tomes tú. Tienes carta blanca». Era la victoria, el reconocimiento, la restauración de su estatus, el objetivo final de su plan. Y sin embargo, mientras estaba sentado en su oficina con vistas a la ciudad, sosteniendo la carpeta del proyecto más grande de su carrera, sintió un vacío helado. Había ganado la guerra, pero ahora estaba solo en el campo de batalla. La venganza había sido un motor potente, pero ahora que se había apagado, se encontró a la deriva. ¿Quién era él sin Nayara, sin el matrimonio perfecto, sin la necesidad de demostrar algo? Una semana después, se encontró con Sofía en un café sin pretensiones, lejos de las zonas de poder de Polanco. Ella llevaba jeans y una simple camiseta blanca. Se veía más joven, más ligera. «¿Cómo estás sobrellevando la victoria?», preguntó ella, con una ironía suave. «Me dieron el proyecto más importante de la empresa», respondió él, como si fuera un reporte de resultados. Sofía lo miró, y su mirada atravesó la fachada corporativa. «¿Y eso te hace feliz, Mauro? ¿Otro plan perfecto? ¿Otra meta que alcanzar para después sentirte vacío?». Sus palabras lo golpearon con la fuerza de una verdad que había estado ignorando. Toda su vida había sido una lista de verificación. Título universitario, buen trabajo, ascenso, esposa trofeo, departamento de lujo.
cada casilla marcada, pero el premio era una soledad impecablemente decorada. Esa noche en casa miró su reflejo en los ventanales oscuros. Vio a un hombre de 45 años con un traje caro y una expresión cansada. Vio la jaula dorada que él mismo había construido. La ira contra Nayara y Ricardo se había disipado, reemplazada por una pregunta mucho más aterradora. ¿Y ahora qué? El orden que tanto amaba de repente se sintió como una camisa de fuerza. La previsibilidad, su mayor orgullo, ahora le parecía una condena. Abrió su closet. Pasó de largo la fila interminable de trajes idénticos. Al fondo, en una caja polvorienta, encontró una vieja chaqueta de cuero que no había usado en 20 años, de una época en la que sus sueños eran menos estructurados. Se la puso, se sentía extraña pero correcta. Tomó las llaves de su auto. No había destino, no había agenda, por primera vez en décadas, no tenía un plan. Mientras conducía sin rumbo por las avenidas iluminadas de la ciudad, una sensación nueva y desconocida comenzó a burbujear en su pecho. No era felicidad, no era paz, era algo más crudo, más real. Era la vertiginosa y aterradora sensación de la libertad. El intercambio no solo había terminado con su matrimonio, había demolido su vida entera para darle la oportunidad de construir una nueva desde los cimientos. Una que, tal vez, esta vez sería suya de verdad. Un año después, el aire ya no huele a café caro ni a victoria corporativa. Huele a madera nueva, a pintura fresca y a la libertad de un lienzo en blanco. Mauro ya no habita en una torre de cristal. Su oficina es un espacio luminoso y diáfano en la colonia Roma, con una pared de ladrillo visto y plantas que cuelgan del techo, bebiendo el sol que entra a raudales. No lleva traje, viste una camisa de lino azul, arremangada hasta los codos, y unos vaqueros. Su rostro tiene nuevas líneas de expresión alrededor de los ojos, pero no son de tensión. Son las huellas que deja la risa genuina. Sobre una gran mesa de roble, no hay informes de ventas, sino los planos de un nuevo proyecto. Ya no vende productos para una corporación. Vende estrategias. Las suyas. A veces, como un eco lejano, el recuerdo del viejo Mauro lo visita. El hombre del nudo Windsor impecable, de la sonrisa calibrada para cada cliente, del pulso firme mientras su mundo se desmoronaba en silencio. Ese hombre que vivía en un santuario de buen gusto en Polanco que se sentía más frío y vacío que una sala de juntas. Ese hombre ganó una guerra, pero al llegar la noche, se dio cuenta de que estaba solo en el campo de batalla, sin saber por qué había luchado. La libertad al principio fue aterradora. Fue un océano sin mapa. 2 semanas después de la gala, en la cima de su recién adquirido poder, hizo lo más ilógico que podía hacer. Renunció. Sin otro trabajo esperándolo. Sin un plan B, fue el acto más impulsivo y desordenado de su vida. Sus colegas pensaron que había perdido la cabeza, pero por primera vez en 2 décadas, sentía que por fin la estaba encontrando. Empezó desde cero. Con un solo cliente, operando desde la mesa del comedor de su nuevo y más pequeño departamento. Usó el mismo cerebro metódico, el mismo instinto para la estrategia, pero el objetivo ya no era cumplir una cuota trimestral, era construir algo real. Algo con su nombre, algo honesto. Y Sofía, su relación no fue un intercambio, fue un encuentro. No se lanzaron a un nuevo romance sobre las cenizas humeantes de sus matrimonios. Se dieron espacio. Se dieron tiempo. Se llamaban de vez en cuando, al principio solo para asegurarse de que el otro seguía en pie. Hablaban de arquitectura, de negocios, de la extraña y vertiginosa sensación de empezar de nuevo pasados los 40. Sanaron por separado, para poder estar juntos de verdad. La puerta de su oficina se abre sin tocar, es ella, lleva un portafolios y una sonrisa que sí le llega a los ojos, una sonrisa que no es para una gala sino para él. El cliente amó los bocetos, dice su voz llena de una calidez que Mauro nunca conoció en su vida anterior. Parece que nuestra pequeña fusión hostil sigue dando buenos resultados. Él se levanta de su silla, rodea la mesa y se acerca a ella. La besa. Un beso tranquilo, sin drama, sin urgencia. Un beso lleno de la serena certeza de lo que es real y tangible. Ya no necesitan audiencias ni escenarios. Su mundo ahora es este espacio, construido por ellos. Mauro transformó la humillación y el dolor en el combustible más puro.
Su nueva consultora, Estrategia Cero, se convirtió en un éxito discreto pero sólido. No era un gigante corporativo, pero su nombre era sinónimo de innovación y honestidad. Su estabilidad financiera ya no dependía de un bono anual decidido por otros, sino del valor que él mismo creaba cada día. Recuperó su dignidad, no en aquella fiesta llena de hipócritas, sino en el trabajo diario, en las pequeñas victorias, en la paz de llegar a casa y encontrar a alguien que lo veía por quien era, no por el cargo que ostentaba. La vida de Mauro ya no es un testamento a la precisión, es un testimonio de resiliencia. Descubrió que el verdadero orden no se encuentra en un traje perfectamente planchado o en una agenda sin fisuras. Se encuentra en ser fiel a uno mismo, incluso cuando eso significa romper con todo lo que creía ser. A veces, el mundo entero tiene que derrumbarse. Todo tiene que caer, no para que lo perdamos todo, sino para que finalmente tengamos la oportunidad de mirar entre los escombros, elegir las piezas que de verdad importan, y construir, con coraje y paciencia, nuestra verdadera historia. Comenta de qué país estás viendo este video, y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.